Saludos compañeros, compañeras y profesoras. En esta noche de hoy les habla Reyer Álvarez. Soy integrante del grupo 6 que trata de lo que son los contratos. Voy a exponer sobre los contratos de compra y venta y de arrendamiento. Ante todo, para iniciar la explicación de estos dos tipos de contratos, quisiera conceptualizarles o definirles qué es un contrato. Un contrato es un convenio entre dos personas para construir, reglar, transmitir, modificar, extinguir y crear derechos y obligaciones con un vínculo jurídico. Esto consiste en que dos personas, llamado comprador y vendedor, o arrendador o arrendatario, se ponen de acuerdo para convenir un derecho y una obligación. Esto creado y fundamentado con cláusulas en contrato y bajo mecanismos jurídicos. Estos contratos, por lo normal, son bilaterales. ¿Por qué decimos que son bilaterales? Son bilaterales porque es un convenio entre dos personas o entre dos partes. Cuando hablamos de que se obligan entre las dos. En el caso del vendedor, de transferir el bien. En el caso del comprador, de dar el dinero al vendedor. Cuando hablamos que son mutuas y recíprocas, es porque las obligaciones y los derechos son entre ambas partes. Ya expuesto y conceptualizado lo que es un contrato, y cuando son bilaterales, ahora sí podemos desarrollar el primer contrato. Cuando hablamos del primer contrato, es el contrato de compra y venta, que es un convenio entre el vendedor y el comprador, donde se comprometen a transferir y a garantizar que los bienes muebles e inmuebles o la cosa sean transferidos en óptimas condiciones para que el vendedor pueda recibir el dinero. Las características que presentan estos contratos de compra y venta son que son consensuales, sinalagmáticos, honorosos y conmutativos y principales. Cuando hablamos de consensual es porque es un consentimiento que hay entre las dos partes del pactado. Cuando hablamos que es sinalagmático es porque es una obligación que tienen los dos para cumplir, las dos partes. Cuando hablamos que son honorosos y conmutativos es porque la utilidad, el enriquecimiento, la ganancia es recíproca. En este caso hablaríamos de una cosa que sería cuando el comprador la adquiere, y el precio cuando el vendedor adquiere el dinero o la remuneración por esa cosa que está vendiendo. Cuando es principal es porque el pacto es sustentable. ¿Por qué? Porque existe un documento jurídico donde las dos partes firman y convienen. No podrá ser comprado y vendido bajo una serie de condiciones. Con respecto a los padres y a las madres, a los tutores, posttutores y curadores, se trabajan bajo el mismo esquema. ¿Por qué bajo el mismo esquema? Porque ellos no pueden comprar ni vender ningún tipo de bien hasta tanto sus hijos le den un poder donde ellos pueden transar esa cosa, ese inmueble o ese mueble. Cuando hablamos entre marido y mujer, entre marido y mujer no pueden comprarse ni venderse mutuamente.
sin llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Porque esto alteraría el patrimonio matrimonial convenido en el acta de matrimonio. Cuando se habla de empleados públicos, los empleados públicos tampoco pueden comprar ni vender inmuebles, muebles y cosas que sean de naturaleza pública, excepto a los coherederos. Los coherederos sí pueden vender acciones y ceder también, que se llaman cesiones. ¿Por qué? Porque esto le da el poder, porque la naturaleza de lo que hayan adquirido fue por herencia. Cuando hablamos de los efectos de la compra o vender, esto quiere decir que en el primer elemento se dice transferir la cosa. Cuando transfiere la cosa es el vendedor cuando tiene que transferir el poder al comprador. Cuando dice conservar la cosa es cuando el vendedor tiene que conservar en óptimas condiciones la cosa que está vendiendo. Los gastos son aquellos gastos en el cual el vendedor va a hacerse responsable, claro, con mutuo acuerdo en el contrato. Esto es estipulado en el artículo 265 del Código Civil. Ahora, entramos en las obligaciones del comprador. El comprador tiene la obligación de pagar el precio pactado en un contrato y firmado. Pagar ciertos gastos que en el contrato estipule. Esto puede ser traslado, puede ser ciertos impuestos. Claro, esto es en mutuo acuerdo con el vendedor. Recibe la entrega. El comprador está obligado, luego de haber pagado y el vendedor enviarle la cosa, y está obligado a recibirla. ¿Por qué? Porque ya él tiene ya una obligación de recibirla, porque ya con esto se cerraría lo que es el contrato. Esto estipulado en el artículo 1527 y en el 1491 del Código Civil. Ya ahora, terminado de haber explicado el contrato de compra y venta, ahora entraríamos en el contrato de arrendamiento. El contrato de arrendamiento es un acuerdo bilateral, porque son entre dos partes, donde se obliga al goce de la casa, muebles e inmuebles a un tiempo determinado y un precio determinado. Quedan exceptuados de arrendamiento aquellos terrenos urbanos y suburbanos donde no hay edificios, las fincas de uso público, los fondos de comercio, los hoteles, moteles y hoteles y etcétera. Los inmuebles destinados para el funcionamiento y desarrollo de actividades. Estas actividades son comerciales, industriales, de enseñanza y profesionales, que sean para usos públicos o beneficio a la sociedad. Las características de este contrato. Las características es que son bilaterales, porque son dos partes, son negocios entre dos partes. Es honoroso y consensual porque cada quien tiene, aparte de que están en mutuo acuerdo, tienen una utilidad cada parte. ¿Origina obligaciones? Sí, origina obligaciones principales. ¿Es un trato sucesivo? Sí. ¿Por qué se dice que es un trato sucesivo? Porque al finalizar un contrato se puede renovar, así sea por el mismo tiempo. Por eso es que se dice sucesivo. Termina uno y puede empezar el otro, claro, con mutuo acuerdo de las dos partes. Esto estipulado en el Código Civil
que rigen nuestra República Bolivariana de Venezuela. Elementos especiales. Hay elementos especiales que emanan en el contrato de arrendamiento. Cuando hablamos de consentimiento, el consentimiento tiene que ser entre tanto el arrendador y el arrendatario. Tiene que existir un mutuo acuerdo. Si no, no valdría o no tendría sentido realizar un contrato. Cuando hablamos de capacidad y poder, en la capacidad de poder tenemos el menor emancipado. El menor emancipado es aquel menor que comprende entre 14 y 16 años, donde los padres le ceden un poder para que tengan ciertas responsabilidades a nivel judicial. En este caso sería arrendar, pero los lucros del arrendamiento no los recibirían directamente ellos, sino los padres. Cuando hablamos de el entredicho es aquella persona que tiene cierta limitación a nivel, se podría decir, nivel físico o mental, que los estipulan en el Código Civil, pero a ellos se les entrega un cierto poder donde ellos también pueden arrendar, pero trabajan o se manifiestan bajo el mismo carácter del menor no emancipado. Las padres y las madres también no pueden alquilar sin el consentimiento del propietario. Este propietario puede ser su hijo. Si el hijo o el propietario le da a ellos una autorización firmada, notariada y debidamente justificada, ellos podrán arrendar. El tutor también se maneja de la misma manera que el padre y la madre, sin ninguna autorización firmada y fundamentada por el hijo, no pueden arrendar. El cónyuge, en cambio aquí los cónyuges sí pueden arrendar sin el consentimiento del uno o del otro, pero esto tiene que ser en mutuo acuerdo también. Los herederos sí pueden arrendar en vista de que la naturaleza de cómo adquirieron esos bienes inmuebles o muebles son por herencia. Los mandatarios son aquellos que se podría decir apoderados, que los arrendadores le otorgan un poder donde ellos se van a encargar de rendirles cuenta y recibir todo lo que son las responsabilidades como arrendador. Cuando hablamos del objeto, el objeto es hacer gozar tanto al arrendador como al arrendatario. Tiene que ser sustentada porque debe existir un contrato o un convenio entre las dos partes y pagar el precio que en este caso el arrendatario tiene que pagar el precio pactado en el contrato. Esto estipulado en el artículo 1479 del Código Civil. Aquí entramos en las obligaciones del arrendador. Las obligaciones del arrendador es entregar al arrendatario la cosa, el mueble o el inmueble. Esto lo va a regir el Código Civil en el artículo 1619 y en el artículo 34 de la Ley de la Regulación y Control de los Arrendamientos Inmobiliarios. Las reparaciones de la cosa. Cuando hablamos de las reparaciones de la cosa, el arrendador debe hacerse responsable de todo lo que son arreglos de mayor capacidad y garantizarle al arrendatario las óptimas condiciones de la cosa que va a alquilar o arrendar. No variar
la forma de la cosa. ¿Qué quiere decir esto? El arrendador no puede variar la naturaleza a la cual o al fin en que se está arrendando esa cosa, ya que en el contrato especifica para qué sirve. Garantizar el goce y el disfrute. El arrendador tiene que garantizar el goce y el disfrute en todos los ámbitos del arrendatario, luego que pactan ese contrato, ya que es su obligación. Entregar un recibo. El arrendador debe entregar un recibo inmediatamente cuando el arrendatario le paga el precio. Esto da fe de que está recibiendo el dinero. Ya entraríamos en las obligaciones del arrendatario, que sería la obligación de servirse de la cosa. Cuando hablamos de la obligación de servirse de la cosa, esto implica obligaciones que el arrendatario debe de cumplir, que es conservar en óptimas condiciones el bien y mantenerlo. La obligación de pagar. Claro, tiene una obligación de pagar por el goce de esa cosa. Obligación de devolver la cosa. Esto quiere decir que cuando hay un término de contrato o por alguna causa, el arrendatario debe de devolver la cosa en tal cual y en óptimas condiciones como la recibió. Esto puede ser por finalización de contrato, puede ser porque el arrendatario no canceló el canon cuando debió hacerlo, y otras razones más. Claro, que estén en mutuo acuerdo. Obligaciones de notificar. El arrendatario tiene la obligación de notificarle al arrendador cualquier eventualidad, cualquier cosa que altere la cosa arrendada. Esto es estipulado en el artículo 1549 y 1596 del Código Civil. Los lapsos para arrendar el inmueble. Los lapsos para arrendar el inmueble son que el contrato debería por ley de durar un año. Pero, ¿qué pasa? En el siguiente elemento, que es a tiempo determinado e indeterminado, esto alteraría un poco este término, que está regulado por la ley para la regularización de control de los arrendamientos inmobiliarios en el artículo 51. Esto puede alterarse en dos maneras. Uno, la duración del contrato puede ser a tiempo determinado. Esto se podría plantear en arrendamientos de casa y terrenos incultos, que quiere decir que estos terrenos no están cultivados o sembrados o no hay ningún tipo de fruto. Cuando son a tiempos indeterminados, esto ya estaría en un convenio entre el arrendador y el arrendatario para colocar ese goce a un tiempo indeterminado. Esto estipulado en el artículo 1580 y en el 1202 del Código Civil. Normas particulares sobre arrendamiento de las casas. Cuando hablamos del tema de las casas, en el primer elemento es un tema de ampliación. Esto quiere decir que cuando el arrendador toma cierto espacio, esto sería para que habitara una familia, para un comercio, para un local o para otras cosas. Esto quiere decir el campo de ampliación. Cuando se dice casas amobladas, las casas amobladas tienen que alquilarse o arrendarse con todos esos accesorios, pero claro, esto tiene que ir estipulado en el contrato en sus cláusulas, porque esto alteraría la naturaleza de la cosa que se está arrendando. Normas relativas. Esta norma relativa trata de que el arrendador y el arrendatario cada cierto tiempo modifican el contrato
para beneficio mutuo de cada una de las partes. Cuando hablamos de referencias para tomar el arrendamiento, esta preferencia se hace cuando el arrendador y el arrendatario convienen en ciertas modificaciones de ciertas cláusulas y en mutuo acuerdo se garantizan pues cumplir las obligaciones y los deberes de ambos. Esto estipulado en los artículos 1613, 1615, 1612, 1614 y 1618 del Código Civil. Normas particulares sobre el arrendamiento de predio rústico. Pero, ¿qué quiere decir predio rústico? El predio rústico es el alquiler de terreno. Cuando hablamos de alquiler de terreno, sobre la duración del arrendamiento, debería de ser por 1 año. Pero existen ciertas causales que extiendan o lo coloque como a tiempo determinado. ¿Cuál puede ser una de ellas? Que el arrendatario haya cultivado estos terrenos y resulte y acontece de que los frutos no están aptos y se cumplió el término del contrato. El arrendatario no puede terminar el contrato hasta que esos frutos sean extraídos en sus óptimas condiciones del terreno. Esto tomaría una extensión de 2 o más años. Estipulado en el artículo 1626 del Código Civil. Cuando hablamos de las obligaciones del arrendador, es entregar el terreno en óptimas condiciones. El aumento o disminución del precio del canon no está sujeto a que si el arrendatario cultivó el terreno y tuvo un enriquecimiento muy grande, eso no implica de que el arrendador se tenga que tomar la libertad de alterar el precio convenido en el contrato. Cuando hablamos de la obligación del arrendatario, es promesa de cuidar el fondo. El fondo es una cierta cantidad de terreno o hectáreas y tiene que devolverla en óptimas condiciones cuando se termine el contrato. Cuando hablamos de extinción del contrato, la extinción del contrato, como la palabra lo dice, es el término o la fecha a donde va a extinguirse la obligación y los deberes de ambas partes. Cuando hablamos del precio, el precio quiere decir, no solo el predio, quiere decir que el arrendador alquiló al arrendatario cierta cantidad de terreno, pero en el terreno existen ganados y existen bestias, pero se colocaron en el documento. En mutuo acuerdo, el arrendador entre el arrendador y el arrendatario, el arrendatario se lucra y saca utilidades del ganado y la bestia. Esto no va a ser una ganancia para el arrendador, sino para el arrendatario. Pero esto implica de que el arrendatario, a la hora de extinguirse el contrato, está en la obligación de devolver la misma cantidad de ganados y bestias, con la misma calidad, la misma edad y en óptimas condiciones. También esto implica para las tierras. Y la utilidad del arrendatario, esto quiere decir que si el terreno no ha sido cultivado y él lo cultiva y adquiere utilidades, el arrendatario no le dará ese lucro al arrendador, sino solamente el precio que tiene que pagar por el campo. Extinción del arrendamiento.
La extinción del arrendamiento puede ser por varias causas. Uno, por mutuo disenso. El mutuo disenso es un acuerdo mutuo entre las dos partes. El término del contrato por expiración o también puede ser continuo. ¿Por qué continuo? Lo voy a explicar con un ejemplo. El arrendador se le terminó el contrato, pero el arrendatario no manifiesta ningún tipo de modificación al tiempo. Entonces el arrendatario tiene o asume la obligación de que el contrato se autorrenova, pero a diferencia de que ya no va a ser contrato por tiempo determinado, sino por tiempo indeterminado, hasta tanto las dos partes no lleguen a un acuerdo y hagan un nuevo contrato donde se establezca el tiempo de vida de ese contrato. Tanto reductivo. El tanto reductivo es de mutuo acuerdo y sin comunicación expresa. Esto quiere decir que el contrato se auto renova, pero con la diferencia de que el arrendador lo pasa por escrito y hablado y pactado con el arrendatario, pero esto tiene un tiempo indeterminado. Cuando hablamos de voluntad unilateral, es cuando una sola de las partes, puede ser el arrendador o el arrendatario, por ejemplo, deciden terminar el contrato. Cuando hablamos por enajenación de la cosa arrendada, esto quiere decir que el arrendador vende el bien o la cosa, pero en esa cosa existe un contrato de arrendamiento. ¿Qué pasa? Que el nuevo propietario está obligado en hacer o velar por garantizar el goce de la persona que se le está alquilando o arrendando esa cosa o ese terreno, ese inmueble o ese inmueble. Esta es toda mi exposición. Que pasen buenas noches. Espero que haya sido de mucho agrado y que le haya servido esta información.